extienden el concepto de integral, el concepto de función integrable a funciones cuyos dominios no necesariamente son de la forma un intervalo cerrado B, y las funciones no tienen que ser acotadas. Esto me estoy tardando en escribirlo porque esta es la idea central del tema. ¿Y cuál es la vía para extender el concepto de función integrable? Para ello, se utiliza el límite de la integradora apropiadamente. Es la idea central. ¿Sale? Déjenles mando las fotillas. ¿A quién le toca? Ahora ayúdenme porque ya vi que mi memoria me falla mucho y ya hasta les reclamo y ni tocaba reclamo. Ok, pero ya pasó Nelly. Sí, ¿verdad? Ya me acordé. Entonces, después de Nelly, ¿quién sigue? ¿Quién sigue después de Nelly? Salvador. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, estábamos viendo criterios de comparación para este tipo de integrales impropias, ¿te acuerdas? Creo que sí. Siempre que dicen creo que sí, suena a no. Entonces, habíamos utilizado, por ejemplo, criterios de divergencia infinito, a menos infinito. Varios. Usamos los criterios de comparación para obtener varios correlatos. Sí. Ahora, toma la siguiente función. F de X. Vamos a tomar este ejemplo. F de X igual a 1 entre X cuadrada por seno de X de 1 a infinito. Entonces, ¿la gráfica cómo es? Pues en el cero está indefinido, ¿no? Entonces, Pero no llegó allá, mira, el dominio empieza en 1. sí, cierto. Entonces Voy a empieza tomar en... como guía la gráfica de la 1 entre X cuadrada y menos 1 entre X cuadrada, que las pongo punteadas,
para que me sirvan de guía. Sí, ¿Te queda claro por qué? sí, Porque el seno de x está oscilando entre -1 y 1, entonces a la hora de multiplicar, las oscilaciones quedan atrapadas entre estas dos. ¿Estás de acuerdo? sí, claro. Bien. Entonces, pues, sin mucho detalle ahorita, vamos a ponerla así ahorita. Y así se sigue, ¿verdad? Bien. ¿Qué onda con esta integral impropia? ¿Existe la integral impropia? Mm, al parecer sí, ¿Por qué? porque la oscilación va disminuyendo cada vez y pues tiende al eje. Ajá, pero fíjate que, por ejemplo, la función 1 entre x, aunque va bajando hacia el eje, la integral impropia no existe. Ah, ok. ¿Sale? Sí, Entonces, ¿cómo ves? A ver. pues hay que ver el límite, ¿no? A ver si existe el límite. Ajá, pero ¿cómo le vamos a hacer para ver si existe el límite? Ah, sacar la integradora. O sea, la primitiva, con la primitiva, y a ver, ¿cómo podríamos calcular la primitiva de esta? Por regla del producto, ¿no? ¿Cómo? Regla del Lo producto. Tienes que integrarla. Ah, sí, la integramos. Pero Sería... ¿qué método se te ocurre? mm, O sea, no se quizá ve obvio, por... ¿no? ¿Mande? Por partes. Ajá, por partes. ¿Por qué? Porque habría que ir calculando primitivas de la 1 entre x y derivando seno. Conforme tú vas calculando primitivas de 1 entre x cuadrada, vas a llegar finalmente a un logaritmo por un seno. ¿Lo ves? Sí. ¿Y cómo vas a integrar logaritmo por seno? Mm, Se ve difícil, ¿no? sí. Entonces, Entonces, acuérdate que estamos revisando criterios de comparación para existencia del límite. Entonces, a lo mejor ni podemos calcular el área. Simplemente, a lo mejor solamente podemos responder si existe la integral impropia o no. ¿Sale? sí. Aunque halláramos cómo integrar esta, aunque encontráramos cómo, va a haber funciones donde no es posible encontrar la primitiva de manera explícita. Vamos a repasar eso. Ok. Este, o sea, por ejemplo, con el primer teorema fundamental saben que si la función es continua, pues segurito tiene primitiva. Pero eso no quiere decir que la puedas expresar con las funciones que conoces. ¿Sale? Sí. Entonces, pues, para contestar la existencia de esta integral impropia, a lo mejor, o sea, más bien, dado que estábamos revisando los criterios de comparación, pues la sugerencia es esa. Entonces, intuitivamente, piensa el problema de manera geométrica. ¿Con quién Sí. te conviene comparar la integral de la curva roja? Con... Con, no sé. Con la de coseno. Pero, pero no existe la integral impropia del coseno. Sí, ya habían revisado ese ejemplo, ¿no? Ah, cierto. Con la de 1/x². Sí, ¿no? Sí. ¿Te queda claro? Pues, Sí, ya. ok, aquí la tienes, ¿no? El mismo dibujo te está gritando la 1 entre x cuadrada. Mira, mira, aquí estoy. Sí, sí. Porque, ¿qué
sabes de la integral impropia de la 1 entre x cuadrada en este rayo de 1 infinito? Que sí existe, ¿no? Que sí existe. ¿Y qué Ok. onda con la integral impropia de menos 1 entre x cuadrada? También. También, ¿verdad? De hecho, la integral impropia de esta es igual a menos la integral impropia de esta, ¿verdad? Porque está reflejada. Sí, sí. Sale. Ahora, la pregunta es si la curva roja tendrá la figura que está entre la curva roja y el eje. Fíjate, el- esa, entre el eje y la curva roja es esto que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, la pregunta es si el área roja es un valor que está bien definido, es decir, si voy sumando esta, más esta, etcétera, si eso me va a dar un valor real. ¿Qué sabes? Que todas estas figuras rojas están metidas entre la figura que voy a dejar punteada en azul, que es como esta trompeta infinita, que como esta tiene un área, esta sí tiene integral impropia, esta también. Entonces, el área de esta trompeta, el área geométrica, o sea, en valor absoluto esta de abajo, pues sí existe, es 2 veces la de esta, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, a ver cómo ves. Cualquier figura que esté adentro de esta trompeta infinita, si yo meto cualquier curva, cualquier función que sea integrable, no puedo meter una de Dirichlet, ¿verdad? No, tiene que ser integrable. Tiene que ser integrable. Pero si yo meto cualquier función que sea integrable en todos los intervalos de la forma 1,x para todo x mayor a 1, cuya gráfica está atrapada entre estas dos, como la trompeta infinita sí tiene un área, la, la gráfica, o sea, la figura resultante, en este caso la roja, sí tendría que tener un área definida. ¿Cómo ves? Intuitivamente sí. Sí, ¿no? Sí. Y no solamente tiene que tener área, sino que en este caso podríamos decir que el área es menor o igual que 2 veces esta área, ¿verdad? Sí. Ahora, como estoy hablando del área geométrica, estoy considerando que estás considerando, o sea, que esta área es positiva, esta área es positiva, esta área es positiva. Aquí la cuestión es que la función está cambiando de signo. Noten que varios de los corolarios de la clase pasada eran corolarios para funciones que no estaban cambiando de signo. ¿Sí está bien? Sí. Pero ahora, esta sí está cambiando de signo. ¿Cómo podemos asegurar que efectivamente va a existir el límite de la integradora cuando x tiende a infinito? Eso es lo que tenemos que responder, ¿verdad? ¿Sí está bien, Salvador? Sí, todo bien. Bien. Entonces, eh, el chiste es saber utilizar adecuadamente los criterios de comparación, porque eso es Sí. todo en el tema en que estábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el hecho de que esta trompeta infinita tiene área para asegurar que, por un lado, las áreas geométricas rojas, o sea, el área sin signo, sí existe, y por otro lado, ¿cómo usamos eso para argumentar que sí existe la integral impropia de esta función? Es decir, el área con signo, el área es roja pero con signo. ¿Sale? Va. Entonces vamos pasos por pasos. Si tú quieres calcular el área geométrica, el área sin signo, de la curva roja, o de la figura roja, que tiene una infinidad de cachitos, ¿no? Sí. ¿Qué función tienes que integrar? Seno.
No, si integras la constante cero, ¿cómo? Eso no te va a dar error. Seno. ¿No? ¿Por qué? Esa ni integral impropia existe, esa no tiene área bajo la curva en este intervalo. Ya discutieron con Yadira eso, ¿no? A ver. Porque me sacas ese ejemplo. ¿Existe la integral impropia de un infinito de seno? No. No. Porque la integradora está oscilando, ¿verdad? Sí. De hecho, entre -1 y 1. ¿Sale? Entonces, esta no tiene. Entonces, no. ¿Cómo le haces para calcular, a partir de esta función, el área positiva de todos estos pedacitos? Pues lo que tienes que hacer es reflejar esta curva para arriba, ¿no? Ah, ok, sí. Bueno, ¿y quién es esta función? Al reflejarlo de abajo que está arriba. Es menos la función, ¿no? Menos f de x. ¿No? Porque si tomas menos f, la parte que está arriba te queda abajo. Mm. Pues se voltea esta. Y tú lo que quieres es que quede todo arriba, ¿no? Valor absoluto. Muy bien. Entonces, tenemos la observación de que la integral impropia de 1 a infinito, no de f, sino del valor absoluto de f, es el área geométrica de estos pedazos rojos, ¿verdad? Es el área sin signo. Porfa. ¿Sí? Ahora, ¿esta integral impropia existe, Salvador? ¿Esta integral impropia existe? Al parecer sí. ¿Por qué? Porque estamos, como usted dice, reflejando estamos sacando el área geométrica y como está, por así decirlo, metida en la gráfica en la función de 1 sobre x cuadrada. O sea, podemos utilizar el criterio de comparación que vimos la clase pasada. Entonces, esta integral impropia existe. ¿Por qué? ¿Qué dice ese criterio? Pues que la función está entre el eje, o sea, es mayor o igual que 0, no tiene cambios de signo, el valor absoluto de f de x es mayor o igual que 0, y menor o igual que ¿quién? Que la otra función, ¿no? Que la 1 entre x. ¿Sí está bien? Sí. Fíjate, al ser una función no negativa, la integradora te queda creciente, ¿verdad? Sí. Pero está acotada por la integradora de la 1 entre x cuadrada. Y como esta sí existe, el límite cuando x tiende a infinito de la integradora de esta sí existe, pues también va a existir el límite, por estar acotada y ser monótona, de la integradora del valor absoluto de f. ¿Te queda claro? Todo claro. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cómo utilizas esta observación para argumentar que sí existe, porque sí va a existir, ¿verdad? Aquí la pregunta es que sí existe. La respuesta a esta pregunta es que sí, ¿verdad? Sí. Pero ahora, ¿cómo utilizas la observación que acabamos de hacer de que existe la integral del valor absoluto para argumentar que existe esta? Pues por el dibujo, ¿no? Ajá, ¿qué parte del dibujo? Como empieza en 1 la función, Ajá. entonces sí podemos ver que tiene área y es mayor que 0. Bueno, ¿esta dices que es mayor que 0? Sí. Sí, porque esta figura va a tener más... Bueno, hay que tener cuidado, porque fíjate que no empiezas con la oscilación desde el principio. Entonces, podría ser que esta área
sea más grande en valor absoluto que esta, y ya te quedaría negativa toda la integral. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque mira, está cortado este cachito. Si llegara hasta acá, sí podrías hacerlo, pero no llegamos hasta acá porque acá la 1 entre x cuadrada se va a infinito. ¿Sale? Entonces, no está claro el signo que tiene. Ahora, regreso a la pregunta. ¿Por qué existe esta integral impropia? Lo podemos argumentar utilizando que existe esta integral, la del valor absoluto, pero hay que saberlo utilizar. ¿Sale? Entonces ahora el siguiente hint, déjenles mando la foto de este, es que recuerden la F más y la F menos. ¿Están, Salvador? Pero no es que me quedé sin señal, me perdí lo último. Decía que no, nos falta argumentar por qué existe esta integral impropia. Sí. Y la sugerencia es utilizar esta observación, ¿sale? Pero como tiene mucho que no usamos las funciones f más y f menos, entonces agrego a las pistas que les estoy dando que utilicen f más y f menos. ¿Te acuerdas quiénes eran f más y f menos? Voy a checarlo. No me acuerdo bien, pero lo vimos en el segundo tema, ¿no? Así es, Propiedades de la integral. así es. Cuando la integral es positiva, mayor que cero. No, esta es una función que se define a partir de la función f. ¿Cuál es la definición de f más? Entonces, la función f más vale lo mismo que la f original si f de x es mayor o igual que 0. Y la f más va a valer 0 cuando la f de x sea negativa. ¿Te vas a acordar, no? Sí, ya me acordé. Y la f menos, ¿cómo es? A ver, tú dime. Va a ser cero si la f de x es mayor o igual que cero Muy bien. ¿Y? y f de x si es menor a cero. Muy bien. Bien. En nuestro ejemplo, ¿cómo te queda la f más? Entonces, si esta de aquí fuera la f original es en rojo, Sí, la f más te queda, donde la roja sea positiva, te queda igual. Y donde se hace negativa, la f más te queda cero. 0. Sí, Entonces te queda aquí abajo. Como aquí vuelve a ser positiva, la f más vuelve a quedar igual que la roja. Y así te sigues. Y la verde es la f más. ¿Sale? ¿Sí? ¿Van sí, recordando? sí. ¿Y quién es la f menos? Pues Pues igual. parecido, ¿no? Sí, Te queda, parecido. como en esta zona la roja es positiva, la f menos aquí es 0. Y luego acá, como la roja es negativa, la f menos se vuelve igualita, está aquí abajo. Pero luego acá la f menos vuelve a ser 0. Cero. En negro está la f menos. ¿Sale? Esto es recordatorio del segundo tema. Ahora, ¿para qué metimos la f más y la f menos? ¿Se acuerdan? Tienen unas propiedades que nos iban a ayudar. ¿Alguien recuerda? Ahorita vemos qué onda con la integral, Ángel.
Pero la suma de f más con f menos, ¿quién era? La suma, ¿quién nos da? F, ¿verdad? ¿Y cuál otra propiedad utilizamos? Exacto, ya te está ahí diciendo Jorge Luis. Vamos a usarlas para usar los criterios de comparación, ¿verdad? Muy bien. Pero nos falta otra propiedad clave para poderla usar. La suma era f. ¿Y quién es el valor absoluto? De la f. La resta, ¿verdad? ¿Quién con quién? F más menos F menos. Muy bien. Ay, qué gusto que varios se acuerdan. O no sé si ya tienen el apunte a la mano. No, es que la soplaron en los comentarios y no la repetí. No, no es cierto. Bueno, pero los que están diciendo en los comentarios, quiero pensar que se acuerdan, que han estudiado muy bien y que no se les olvidó. ¿Cómo ves, Salvador? ¿Ya se desempolvó eso de la memoria? Sí, ya está refrescado. Bien. ¿Y cómo ves la pista que da Jorge Luis? Hay que acotar la F, pero, a ver, vamos a ver quién acotamos. ¿Qué función con cuál función acotamos? Fíjate. La observación te dice que la integral impropia existe. Déjenles mando la foto de este. Les daré una foto. Bien, entonces, esta sí existe. Es decir, que si sustituimos esa igualdad, sabemos que existe la integral impropia de 1 infinito de la f más la f menos. Ah, perdón, menos, porque es la del valor absoluto, f menos. ¿Sí está bien? Voy a poner el menos abajo. Bueno, ya lo tacho todo y lo escribo aquí. La integral impropia de 1 infinito de la f más menos la f menos. Porque este es el valor absoluto, ¿verdad? ¿Salvador? ¿Dónde? Este es el valor absoluto. Simplemente Sí. utilicé la propiedad de que el valor absoluto de f es la suma de estas funciones. Bueno, la diferencia. ¿Sale? Sí, sí. Y luego, ¿esto para qué nos sirve? Para usar un criterio de comparabilidad ¿Entre quién y quién? entre la f, valor absoluto de f y 1 sobre x cuadrada, ¿no? No. Esa comparación ya la hiciste. Al Ok. comparar el valor absoluto de f con 1 entre x cuadrada, te garantizó la existencia de esta integral impropia. Ok. ¿Cuál necesitas argumentar que existe? Te falta demostrar que existe la integral impropia de la f original. Por demostrar que existe la integral impropia de 1 infinito de la f. Pero de acuerdo a la propiedad de las f más y f menos, hay que demostrar que existe la integral impropia de la f más f menos. ¿Sale? Fíjate. Tú sabes que existe esta integral impropia. Sí. Tú quieres demostrar que existe esta integral impropia.
¿cómo utilizas los criterios de comparación? ¿Cómo vamos a demostrar que existe esta? Pero porque ahí fue más, profe, F más F menos. Porque revisa ¿quién es? F es igual a quién. A F más menos F menos. No, ese es el valor absoluto. Acuérdate Digo, que sí, ya, es ya. negativa. Sí, ya, ¿Vale? sí. Bien. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que existe esta integral impropia? Bueno, la observación que estamos haciendo ahorita es que esta función es la suma de estas dos. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿con qué teorema podríamos terminar esto? Por un lado, ¿qué está pendiente? Si supiéramos que esta tiene integral impropia, esta solita, el f más, y que el f menos tiene integral impropia, y si supiéramos que el teorema de operaciones se vale para integrales impropias, pues ya acabaríamos, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, si existe la pregunta es si existe la integral impropia de la f más y si existe la integral impropia de la f menos. Si sí, y pudiéramos usar el teorema de operaciones con la suma para integrales impropias, pues ya acabaríamos, ¿verdad? Sí. Porque entonces, pues ya, si existe esta y existe esta, y se vale el teorema de la suma, pues tendremos que existe la integral impropia de la suma, que es esta función. ¿Les queda claro a todos? Ok, pero ¿y saben por qué se vale? ¿Por qué se vale el de la suma? ¿A quién le vamos a aplicar las propiedades del límite, Jonathan? Por suma de límites, ¿y a quién se lo vamos a aplicar? Ajá. Pero fíjate, Uriel, que hasta el momento, pero todavía no sabemos si estas existen. Ya sabiendo que existan, o sea, a ver, son dos cosas distintas. Uno es este teorema que me están diciendo que vieron con Yadira. Si toman f y g en el intervalo, es que hay como confusión. Si toman dos funciones, tal que existe la integral impropia de f y existe la integral impropia de la g, entonces existe la integral impropia de la f más g. ¿Sale? Entonces, este teorema me acaban de decir que Yadira les dijo que se vale, pero la pregunta es si lo demostraron. No, profe, no lo demostramos. Bueno, pues es el momento. Y entonces Uriel dice, porque es suma de integrables. Sí, pero ese teorema, Uriel, lo tenemos para funciones integrables en intervalos cerrados a b. Apenas vamos a extender ese resultado para integrales impropias y apenas lo estamos haciendo en el primer caso. Verán que se vale en todos los otras integrales impropias, pero pues demostremos este. Entonces, se usa el teorema de que si dos funciones tienen límite, entonces la suma tiene límite y es la suma de los límites. En eso estoy de acuerdo. Ese teorema de límites de cálculo 1, ¿a qué funciones se los vamos a aplicar para obtener este resultado? Esa es la pregunta. Exactamente. Entonces, casi que lo podríamos dejar como corolario, ¿verdad? Entonces, la demostración no la voy a escribir toda,
simplemente usando el teorema de operaciones a la integradora de f y la integradora de g. Y ya, tan. Solo dejo observada la... O sea, no es la demostración propiamente, sino es la idea de la demostración. ¿Sale? Entonces, sí podemos usar este. Ahora, no les mando toda la foto de este porque quiero ver qué onda con el producto y las otras operaciones. Dejo pendiente esto. Entonces, sí, fíjate, Santiago, ¿verdad? Salvador. Perdón, Salvador. Con este teorema de la suma, si existe esta y existe esta, pues ya existió esta, que es esta. Ya acabaríamos. Ahora, ¿por qué existe esta, Salvador? Porque es menor que por la observación que hicimos, ¿no? Que es menor que la 1 sobre x cuadrada. No, esa es ¿O no? esta. Ah, ok. Pero esta, ¿cómo es? A ver, tú me dices. La F más, por definición, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Verdad? Es no negativa. Negativa. Ajá. ¿Y cómo es respecto a la 1 entre x cuadrada? Menor o igual Menor o igual que quién. que 1 sobre x cuadrada. Ajá. Pero más en general, la que tú sabes que existe es esta. ¿Lo ves? ¿Cuál? Esta, Sí, sí. la Ah, del ok. valor absoluto. ¿Cómo es esta respecto a la del valor absoluto? Menor o igual que ¿Cómo es f. esta función respecto al valor absoluto de f? Pues menor o igual, ¿no? Pero no sé si Salvador lo ve. Ya te soplaron otra vez. Profe, ¿no sería menor estricto también? ¿Podría ser? ¿No? Puede ser exactamente la misma si la función es no negativa. Ah, ya, cierto. Sí, ya. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien. Como esta integral impropia existe y se cumple esto, otra vez podemos usar el criterio de comparación que revisamos el miércoles. ¿Te das cuenta? Así es. Entonces, bueno, le voy a poner aquí. Como existe la integral impropia del valor absoluto y el signo de la f más es, o sea, como esta no cambia de signo, lo voy a poner. Entonces, por el criterio de comparación que vimos la clase pasada, también existe la integral impropia de la f más. ¿Sale, Salvador? Sí. ¿Y ahora por qué existe la de la f menos? Porque también puede ser menor o igual que la del absoluto, ¿no? Pero para que puedas aplicar ese corolario del miércoles, ¿qué condiciones le pides? Ah, que no Que cambia de la signo. función sea no negativa. ¿Y la f menos cómo es? Negativa. Negativa. Entonces, lo tienes, no vas a aplicar ese corolario directo. Algo tienes que hacer. Que no cambia de signo, ¿no? Quieres que no cambie de signo, pero no Sí. solamente eso. Vimos dos corolarios. Lo vimos para las no negativas y para las no positivas. Vimos dos corolarios. O sea, tú tienes que la f menos, pues es menor o igual que 0.
¿Sale? Este está Sí. bajo del eje. ¿Con qué criterio de comparación puedes asegurar que existe la integral impropia de f menos? Al compararla con quién. Con F más podría ser, ¿no? No, porque no hay relación entre la f más y la f menos, solo que si la sumas te da la f y la diferencia te da el valor absoluto. ¿Con quién hay que comparar aquí? Ahí sería con 1 entre x cuadrada. Bueno, menos 1. La x cuadrada le servía para comparar con el valor absoluto de f. Olvídense ahorita del x1 entre x cuadrada, porque era solo el de este ejemplo. Exacto. Muy bien. Con menos el valor absoluto de f, ¿sí o no? Sí. ¿Sale? Entonces, por el criterio de comparación que vimos el miércoles, existe la integral impropia de 1 infinito de la f menos. Y ya acabamos. Por lo tanto, existe la integral impropia de la suma de estas dos. Bueno, sí, de la suma. Pero esta suma es la integral impropia de la f. Y ya acabamos. ¿Sale? Entonces, conclusión de este ejemplo. ¿Dónde empezó el ejemplo? Acá. Conclusión del ejemplo. ¿Qué nos permitió asegurar, Salvador, que existía la integral de la f? Pues básicamente que existió esta integral. ¿Lo ves? Sí. ¿Por qué existió esta? Pues porque la comparamos con esta otra. Pero lo relevante en este ejemplo es que existió esta. Y al existir esta, pudimos asegurar que existió la de la f original. Entonces ya te queda claro cuál es el teorema, ¿verdad? Que vamos a formular. Casi. ¿Dónde está la duda? No, o sea, sí entendí bien el problema. Nada más, no sé cuál vamos a formular. Pues, moraleja de este ejemplo. ¿Cómo argumentaste que existió la integral impropia de la f? Pues usando que existió esta, ¿lo ves? Sí. Pues ya, ese es el teorema, ¿no? Ah, ok. Porque todo lo que argumentamos aquí para este ejemplo se va, o sea, fíjate, esto de aquí, que la f más la f menos la f menos es el valor absoluto, eso se cumple siempre. Que la f es la suma de estas dos, también se cumple siempre. Que la f más es menor o igual que el valor absoluto de f y que a su vez la f más es no negativa, también se cumple siempre. ¿Lo ves? Sí. Y lo mismo se cumple que la f menos siempre es no positiva y siempre es mayor o igual que el valor absoluto menos el valor absoluto de la función. Esto se cumple siempre sin importar qué función sea. Ok. ¿Vale? Eso es lo que te da la pista. O sea, cuando tú estás trabajando un ejemplo particular, ¿cómo puedes ver qué propiedades se pueden generalizar? Pues fíjate qué cosas hicimos que no dependen del ejemplo concreto. ¿Sí está bien? Sí, todo bien. Entonces, por eso es que el resultado que vamos a formular tiene que ver con estas propiedades. Porque estas son las que se cumplen siempre. Todo lo de aquí. Noten que toda esta hoja se cumple sin importar quién es la f. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Entonces, sé que es más enredado esta manera de presentar los resultados. Pero esta manera de razonar las cosas es importante para la formación científica. ¿Por qué? Porque de estudiar miren, también está de moda eso ahorita. Esta parte es muy importante para un montón de cosas, pero ahorita para la epidemia es clave. ¿Por qué?
Porque muchas veces lo que genera mucha confusión y lío es cuando se generalizan cosas de un ejemplo que no son generalizables, porque son cosas particulares del ejemplo. Por ejemplo, la afirmación: en Corea del Sur la epidemia estuvo menos grave porque usan cubrebocas. Bueno, es cierto que en Corea del Sur usan más cubrebocas que aquí, pero es dificilísimo demostrar que la razón por la que la epidemia afectó menos en Corea del Sur es porque usan cubrebocas, como si las epidemias, el desarrollo de las epidemias, se debieran a un único factor. Entonces, esa afirmación es como de jalarse los pelos, ¿no? A ver, ¿de dónde, cómo puedes demostrar algo así? ¿Se entiende? ¿Salvador? Sí, sí. Ahora, pero cuando estamos observando fenómenos concretos, ejemplos concretos, si tenemos una formación adecuada y entendemos adecuadamente el contexto, podemos darnos cuenta de qué cosas sí son generalizables. Y eso es lo difícil. Hacer modelaciones y estar analizando este tipo de fenómenos y obtener conclusiones, se requiere estudiar mucho, porque solo de esa manera, teniendo una formación adecuada, te permite decir, ah, bueno, esto que estoy observando en estos ejemplos o en estos fenómenos concretos, bajo estas condiciones se podrían generalizar a otras condiciones. ¿Está claro? Sí, todo bien. Bien. Entonces, yo sé que esta manera de presentar el resultado es enredada, porque pues, sería más fácil que les doy el teorema, ejemplo y tan tan. ¿Sale? Pero esta forma de ir viendo, de ir construyendo los resultados, es muy importante en su formación como científico, ¿sale? Bien. Entonces, ahora sí anunciamos el resultado. Teorema. ¿Qué dirías, Salvador? A ver, bueno, a ti ya te traje una hora de cochinito. Vamos con quién sigue. Gracias, Salvador. De nada, gracias. Sergio. Sergio, ¿tienes micrófono? ¿Andas por ahí? Muy bien. A ver. Ya que estoy, profe. Te queremos escuchar. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, bueno, yo nada más tenía una duda de la otra parte. Del ejemplo. Ajá, en la parte de el valor absoluto, bueno, o sea, más bien para la generalización, Ajá. cuando usamos que 1 entre x cuadrada era mayor que el valor absoluto, Ajá. ¿eso se podría usar en la generalización o no? Lo que pasa es que fíjate que en el arranque del ejemplo, ¿para qué usamos la comparación de la 1 entre x cuadrada? Para compararla con el valor absoluto de f. Entonces, ¿cómo supimos Sí. que existía esta integral impropia? Al aplicar el resultado que discutimos el miércoles, el criterio de comparación que vimos el miércoles, al valor absoluto de f. Entonces, ese resultado ya no lo tengo que escribir, porque ya lo escribimos el miércoles y fue el que usamos aquí. Ok. ¿Sale?
¿Qué es lo nuevo? Sí. Pues todo lo que tiene que ver con el valor absoluto y la f, ¿verdad? Bien. Ujú. Entonces, ¿qué dice el teorema? Sea f una función que va del intervalo a Ujú. al infinito. AR. Entonces existe la integral. AR, sí. Te falta una hipótesis. No, ¿Pedirle que sea integrable? ¿eh? ¿Pedirle que sea integrable? ¿Quién? ¿A quién? Ah, ¿Cómo? O sea, pedir que la función sea integrable. No. ¿Cuál función? La que estamos definiendo. No. A ver, Sergio. que esté acotada por otra función. No. ¿Cómo demostramos que el ejemplo resultó que tiene integral impropia? ¿Cómo resultó integrable? ¿Qué usamos? El valor absoluto de la f. Ajá. Si no, no puedes usar todo esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que el valor absoluto que la integral del valor absoluto de la f exista. Así es. Existe la integral impropia de a infinito del valor absoluto de f. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa? Entonces, si existe la integral impropia de f más y f menos. ¿Si existe? Sí, si existen. A ver, ¿es hipótesis o conclusión? No, tiene que ser hipótesis. ¿Por qué? A ver, revisa. A ver. Ya tienes como hipótesis que esta existió. Sí. Y la pregunta es si existía la integral impropia de la f más y la f menos por separado. ¿Y a qué llegamos? Sí, sí existen. No es hipótesis. Entonces eso siempre pasa. Eso siempre pasa. ¿Está claro? Sí, Entonces, existe ¿qué integral impropia? la de la f. Muy bien. Y no solo la de la f, sino la de la f más y Y f menos. la de la f menos. ¿Está claro? Sí. Ya no les escribo la demostración porque ya está escrita, ¿verdad? Ujú. ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Se entendió de dónde salió el resultado? A ver, primero, se Sí. entiende qué dice el resultado, ¿verdad? Ujú. Eso está claro. Ahora, ¿cómo llegamos a la formulación de esto? Pues de estudiar un ejemplo. Y la demostración está escrita en la demostración de que el ejemplo es integrable. Solo hay que escribirlo de manera general. Entonces, la demostración se las dejo de ejercicio, ¿verdad? Porque ya está casi prácticamente escrita. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿se vale el regreso? ¿Cómo ves? Pues sí, ¿no? Pues, porque si existe esta y existe esta, existe la de la diferencia. Y la diferencia es esta, ¿verdad? Sí. Sale, entonces lo pongo aquí. Bien. No les he mandado foto de esta, ¿verdad? No. Bien. ¿Hay alguna duda?
¿Cuál es la duda, Gabriel? Ah, ya, ok. Bueno, ahora sí regreso al teorema. Ya, con eso acabamos los criterios de comparación para integrales impropias. ¿Vale? Ahora, vamos con los demás de operaciones. Entonces, el de la suma ya lo tienen. ¿Cómo ves ¿Qué otro de operaciones básico hay? El de una constante por la función. Sí, Entonces, a ver, ¿cómo ves si existe la integral impropia de f, ¿existe la integral impropia de una constante por f? sí, sí existe. ¿Y cómo es la demostración? Aplicando propiedades de límite. Ajá, a la integradora, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces, no escribo la prueba, nada más escribo el resultado. Entonces, tomo una función de a infinito a r, k, un real, y existe la integral impropia de la f. Entonces, existe la integral impropia de a infinito de la k por f, y es igual a ¿quién? a k por la integral impropia de f. Muy bien. ¿Sale? Ahora, antes de avanzar en el criterio de operaciones, espérenme. Me regreso tantito al teorema anterior. ¿Qué me pueden decir para las integrales impropias que van de menos infinito a a? ¿Qué diría el teorema? ¿Cómo ves, Sergio? ¿Qué diría el teorema? Lo escribo Pues igual se vale, ¿no? igualito, ¿verdad? Y la demostración es la misma, ¿verdad? Simplemente hay que tener cuidado con los signos y las comparaciones, pero se vale igual, ¿verdad? Sí, Ya les mandé la foto de ¿verdad? sí, de ese sí. La voy a borrar para agregarlo aquí. Hay un resultado similar. Para las integrales impropias de la forma menos infinito a. Ya no lo enuncio. Porfa, ustedes revisen el enunciado cómo quedaría y chequen la demostración para que les ayude. Dejen, lo agrego, cambio la foto. Bueno, ahora, ¿qué otro teorema de operaciones hay para límite que pudieras usar? Multiplicación. A ver, ¿cómo iría? Me falta mandar foto de ¿verdad? Sí, Bien. Entonces, pregunta. Si existen las integrales impropias de a infinito de f y de la g, ¿podemos asegurar que existe la integral impropia del producto?
creo que no se puede asegurar, ¿no? A ver si se ocurre un ejemplo en el que no pase. ¿Cómo podría pasar eso? Ah, ¿Algunas ideas? ¿Por qué no salió así de fácil como para la suma? porque igual, bueno, en la integral, en la acotada tampoco se vale ¿Cómo? A ver, otra vez, ¿cómo? Ajá, bueno, creo que ya habíamos dicho que no se valía para la integral en un intervalo acotado. ¿En un intervalo cerrado y acotado? Ajá, O sea, ¿qué es lo que no se vale? O sea, que la integral en AB de f por g no tiene por qué ser igual al producto de las integrales. O sea, en general es sí. distinto. O sea, aquí la pregunta es sobre la existencia, ¿eh? No sobre cuánto Sí, vale. Por la integral en AB de la g. Esto es lo que habíamos comentado cuando estuvimos repasando el teorema de operaciones para la integral en AB. sí. En general son distintos, pero ¿qué resultados sí vimos? Vimos que si f y g son dos funciones en AB integrables, usando la definición original de integral de Riemann, cuando son acotadas, con esto sí pudimos asegurar que existe, o bueno, lo pongo así, f por g es integrable. No sabemos cuánto vale, pero la integral sí existe. O sea, sí existe esta integral. ¿Cómo lo demostramos? Lo demostramos con el criterio de Lebesgue. Sí, ¿Sale? sí. Ahora, si tú le pides que exista esta integral impropia, la de la f y la de la g, eso significa por lo pronto que f y g son integrables en intervalos de la forma ax cerrado para toda x de a infinito. Ujú. ¿Vale? Eso en particular, ¿qué sí sabemos? Entonces, por este teorema de aquí, entonces observación, sabemos que f por g es integrable en los intervalos de la forma ax para toda x desde a hasta infinito. Esto sí lo sabemos. ¿Vale? Ujú. Ahora, eso nos da la posibilidad de que exista esta integral impropia. Sí. Pero
para asegurarlo, ¿qué tenemos que ver? Vamos a llamarle H, sea H mayúscula, la integradora de f por g. Es decir, h de x es igual a la integral desde a hasta x de f por g. ¿Está claro? Ujú. Déjame ver la foto de la anterior. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si existe el límite cuando x tiende a infinito de la h. Eso es lo que nos estamos preguntando. Dejen mando la foto de esto. Entonces, ya está más claro el problema ahora, ¿no? Sí. Bien. Ahora, el problema es cómo se relaciona esta integradora con la integradora de la f y de la g por separado. Porque el problema es que la h no es el producto de f mayúscula por g mayúscula. Ese es el problema. Ujú. Porque si lo fuera, pues ya aplicamos el teorema de límite para el producto y ya acabaríamos. Pero el problema es que no es así. ¿Sale? Sí. Entonces tenemos que pensar cómo se podría estar relacionando el área bajo la curva del producto en distintos casos. Porque a lo mejor lo podemos obtener con algún criterio de comparación. Por ejemplo, si vamos a tomar casos sencillos. Si esta fuera la F y esta fuera la G, ¿sale? O sea, dos funciones que el límite cuando x tiende a infinito es 0. Además no cambian de signo ahorita para simplificar lo más posible, es más, hasta decrecientes. Si existe esta integral, la integral impropia de la f y de la g en este caso, ¿podemos asegurar que existe la del producto? En este caso. Sí, ¿Por qué? porque la H podría ser mayor que el producto. Bueno, no, que diga sí, mayor que el área de las dos, ¿no? ¿El de la h sería mayor? Fíjate que si las curvas se están pegando al eje, eventualmente No. quedan por abajo del 1. Ah, sí. ¿Sale? Una vez que llegues aquí a un punto donde ambas sean menores que 1, a un punto aquí x0, ¿qué va a pasar con el producto a partir de este punto? Pues sería menor que la F y la G. Menor que ambas. Y por Sí. criterio de la comparación existiría el del producto, ¿verdad? Ujú. ¿Sale? Ahora, ¿qué tanto podemos generalizar esto? ¿Es importante que sean decrecientes? No, No. Lo único que importa es que ambas sean menores que 1, ¿verdad? sí, Ahora, ¿necesitamos a fuerza que ambas sean menores que 1? tampoco. Tampoco. Con que una lo sea, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque si una lo es, a partir de ahí, el producto es menor que la otra. Y si existe la integral impropia de una de ellas, pues una que se pegue más al eje, pues también va a tener integral impropia. ujú.
¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el problema? O sea, estos casos sencillos en donde podemos asegurar que existe la integral impropia, en este ejemplo, por ejemplo, del producto, es como un caso fuerte, ¿no? Porque le pedimos que al menos una, a partir de cierto valor, sea menor que 1. Sí. Obviamente estamos pensando por el momento, a ver, veamos casos, aquí le voy a poner, veamos algunos casos. Bien, ahora, ahorita, algo que sí es importante es que F y G no cambian de signo, ¿verdad? Ujú. Ajá. Vale, déjenme mando la foto de esto. Te iba a decir, ese Gabriel, creo que no usa nada de toppers. Bien. Puro fresco. Entonces, a ver. Pero pues, Ah, seguramente sí, o sea, lo que dice Uriel es que para que la F y la G puedan tener integral impropia, a partir de algún momento tienen que ir por abajo de la 1 entre X, ¿verdad? Eso Sí. es más o menos así, ¿eh? No es exactamente así. Porque miren, chin. A ver, parece que no tiene que ver, pero sí, por eso lo retomo el comentario de Uriel. Miren. Pregunta. Esta azul que acabo de pintar aquí es la 1 entre X. Entonces, tomen una que a veces va por abajo, pero a veces está por arriba de la 1 entre X. Y otra vez regresa y se vuelve a pasar, pero vuelve a meterse por abajo. ¿Cómo ven? ¿Qué me pueden decir de la integral impropia de la roja? A veces está por arriba de la 1 entre X y otras veces está por abajo. ¿Existe la integral impropia de la roja? Vamos a llamarle G. La roja es la G. ¿Cómo ves, Uriel? Sergio, ¿qué opinas? Pues sí existe. ¿Segurito? A ver, el problema es el área que se sale, ¿no? Esta Sí. de aquí. ¿Quién es esa área? ¿Qué integral es esa? Eh, ¿Cómo calculas esta área de aquí, la que está por arriba en esta zona? pues sería la integral a partir de que empieza a crecer hasta que baja otra vez. Sí, pero luego puede haber muchos cachitos. Pero fíjate, en la parte roja, ¿cómo es G menos 1 entre X? Es mayor que 0. Ajá. ¿Sale? Entonces, aquí el problema es esta función, cuando sea mayor o igual que 0, ¿qué tan grandes son las áreas de esta función, verdad? Ujú. ¿Sale? Pero solo quieres esta zona. Entonces te vas a tomar la f más de esta función, ¿lo ves? Ah, sí. Entonces, esta área, el área roja,
es la integral impropia de a infinito de la parte positiva de esta diferencia. ¿Lo ven? ¿Se entendió? Sí. Ahora, esta integral impropia puede o no puede existir. Estamos pensando que la g es mayor o igual que 0, ¿verdad? Si existe esta integral impropia, ya existió la de la g. Ujú. ¿Lo ven? Entonces, esta integral impropia, esta área, existe esta área que está definida como esta integral impropia, si solo si existe la integral impropia de la g. ¿Sale? Porque la parte que va por abajo de la 1 entre x, no, fíjense, está mal, ¿eh? Porque, si vas por abajo de la 1 entre x, la integral impropia puede o no puede existir. O sea, esto que puse aquí es pensando que el área bajo la curva del azul sí existe. Entonces le voy a poner aquí un cuadrado para asegurar que el área bajo el azul sí existe. Entonces aquí le pongo cuadrado, cuadrado, ¿sale? Y entonces esta observación es correcta. ¿Sale? Ahora, pregunta. O sea, es que Uriel lo que preguntaba es si una función es menor, o bueno, no preguntaba exactamente esto, pero tiene que ver con esto. Si una función va por abajo de la 1 entre x, ¿qué pueden decir? ¿Qué se puede decir de la integral impropia de a infinito de la f? ¿Sale? Ese es otro problema. Pero básicamente no se puede decir nada. Porque como no existe la integral impropia de la 1 entre x, pues una que va por abajo puede existir o puede no existir, aunque sea menor estricto. Por ejemplo, un medio de x, de un medio, 1 entre 2x. Entonces, vean. Ya me pasé a otro problema y ahorita retomo el producto, ¿eh? 1 entre x cuadrada, pues es mayor o igual que 0 y menor que 1 entre x. Y existe la integral impropia de 1 infinito de la 1 entre x cuadrada. Aunque no existe la integral impropia de 1 infinito de la 1 entre x. ¿Sale? Ahora, 0 es menor o igual, bueno, de hecho es menor estricto, pero no importa, que 1 entre 2x. Y este es menor estricto que 1 entre x, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué onda con la integral impropia de esta? Pues de acuerdo al teorema que acabamos de demostrar, esto tendría que ser igual a un medio de la integral impropia de 1 entre x de 1 entre x. ¿Pero esto cuánto dio? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da la integral de 1 infinito de la 1 entre x? Infinito, ¿verdad? Bueno, solo te dio la mitad de infinito, o sea, infinito, ¿verdad? ¿Sale? Ok, a ver, ahorita les mando las fotos de la pregunta de Uriel, nada más que yo hice un lío aquí. Estas ahorita se las mando. A ver, pues ya aclaré la duda de Uriel.
¿Se entendió la pregunta de Uriel y la respuesta? ¿Sergio? Sí. ¿Y los demás? Ok. Dale. Ahorita les mando las fotos de la pregunta de Uriel. Lo dejo al final para no revolverlo con el apunte del producto. Entonces, a ver, regresando, Sergio, lo del producto. Aquí con este ejemplo que estábamos viendo, podíamos asegurar que el producto sí iba a tener integral impropia, porque estamos pidiendo una condición que te garantiza poder utilizar el criterio de comparación. ¿Sale? Sí. Bien. Ahora, ¿qué onda? ¿Cómo podría ocurrir que el producto, o sea, vamos a tratar de pensar a partir de aquí, si no existiera el límite de la integradora del producto, o sea, si no tuviera límite la h, ¿cómo tendría que ser cada una de las funciones? Se ve que tiene que ver con qué tanto ambas funciones van por abajo del 1, ¿verdad? En el caso en que ambas sean positivas. ¿Está claro, Sergio? Sí. Entonces, déjenme anotar esta observación. Si 0 es menor o igual que tanto la f como la g, la existencia del límite cuando x tiene infinito de la h, que es la integradora del producto, depende de qué tanto f y g están por arriba del 1. ¿Se entiende esta observación? Sí. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Todo bien? Sale. Entonces, ahora, ¿qué sabemos por lo que estuvimos discutiendo el miércoles? Sabemos que si el límite cuando x tiene infinito de la original existiera y fuera L, esto tiene que ser 0. Entonces, L tiene que ser 0 porque existe la integral impropia. ¿Esta otra observación está clara? Sí. Bien. Entonces, digamos que para que exista la integral impropia de funciones no negativas, pues las funciones pueden ir oscilando. Ya se me está acabando este plumón, déjenme cambiarlo. La función puede ir oscilando, pero como que una parte tiene que irse pegando al eje. ¿Verdad? Ujú. Porque si las oscilaciones fueran grandes, como que vas acumulando mucha área. ¿Sale? Pero ¿en qué sentido las oscilaciones tendrían que ser chiquitas? Fíjense, tomen una función
que tenga la siguiente forma. Para simplificarla voy a tomar lineal a pedazos. Entonces tiene aquí un triangulito, luego se hace constante, luego triangulito, luego se hace constante, luego triangulito y se siguen. Pregunta, para que exista si la integral impropia de la roja existe, a esta le voy a llamar, en este ejemplo, f. Si existe la integral impropia de la roja, ¿qué podemos decir de los triángulos? ¿Se tienen que aplastar sus alturas? ¿Podría ser que todos tuvieran la misma altura y aún así existir la integral impropia? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué necesitaríamos si las alturas fueran siempre iguales? ¿Qué tendría que pasar con las bases? Se tienen que hacer chiquititas y rápido. Si metemos una infinidad de triángulos, para que exista la integral impropia de una función de este estilo, si las alturas de los triángulos son iguales siempre, es porque las bases se tienen que ir haciendo chicas rápido, para que al ir acumulando el área bajo la curva, cuando la variable tiende a infinito, el límite sí exista, el límite de la integradora. No solo que las bases tiendan a cero, sino suficientemente rápido. Entonces, aquí, pues, ¿qué podemos decir? Ahora, la otra opción es que las bases no se hagan chicas y que la altura se haga chica. O que las dos se hagan chicas, pero lo que no puede ocurrir es que ni la altura ni las bases se hagan chicas. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Bien. Pues, ¿qué podemos decir de los triángulos? Pues que las bases o las alturas tienden a cero suficientemente rápido. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjense que en un ejemplo podría ocurrir que estos triángulos, las alturas siempre estén rebasando la altura 1. ¿Sí está bien? Ujú. Y simplemente hacemos que las bases tiendan a cero suficientemente rápido. ¿Sale? Sí. Entonces, que exista la integral impropia quiere decir que la gráfica de la función tiene que ir pegándose siempre al eje, no, por un fenómeno de este estilo. ¿Sale? Entonces, en el problema del producto, ¿qué fotos les debo? Ya me perdí en qué fotos les debo. Creo que nada más es esta. ¿Solo es esta? Sí. Las de Uriel dijo que cuando acabara la clase. Sí. No, pero esta falta, ¿no? Ah, sí, también. Esta falta. Faltan estas dos. Bien. Entonces, fíjense.
Si vamos a multiplicar a f y a g, la pregunta me queda en términos de lo siguiente. O sea, tomen una f que haga esto. Tienen unos, la voy a hacer discontinua para que sea más fácil los cálculos. Y vamos a definirla desde el 0 y va a ir teniendo un comportamiento distinto en los naturales. Entonces, fíjense. Vamos a hacer que en los intervalos, o sea, en el primer intervalo, tómense un rectangulito. O sea, la función aquí es constante, la f. ¿Sale? Luego. Aquí toman, de 1 a 2, vuelve a ser una constante, pero muy chiquita. Luego acá, vuelve a ser una constante. Vamos a dejar la misma, grande, una constante grande. Pero en lugar de que ahora sea la constante en todo el intervalo, lo recortan. Y se hace 0 en un cachito. ¿Vale? Aquí abajo. Y así se siguen. O sea, que vaya oscilando de esta manera. ¿Para qué? Para que la G haga algo del estilo. A la hora de los productos, que compense. Por ejemplo, estamos tratando de ver si podemos dar una f y una g que a la hora de multiplicar, sí tengan integral impropia, pero a la hora de multiplicarlas el producto no tuviera integral impropia. Entonces, fíjense, hay dos zonas, ¿no? A lo mejor me conviene poner el siguiente intervalo. Aquí, ¿no? Entonces, en el siguiente vuelve a ser constante en todo este intervalo, pero una constante más chiquita. ¿Sale? Vale. Entonces, estamos alternando intervalos, unos en donde la constante es grande, pero las bases las hacemos chicas para que la integral impropia exista, y otros intervalos alternadamente donde la constante se va haciendo cada vez más chiquita, pero la base siempre es constante, siempre es de longitud 1. ¿Se entiende? Sergio, ¿me sigues? Sí. Bien. Ahora fíjate, vamos con el dibujo de la G. Si nosotros quisiéramos que el producto no existiera, ¿qué opciones tenemos? Vamos a ver con estos intervalos en donde la constante de la f va bajando. En esta zona, las bases de los rectángulos de las áreas te queda siempre del mismo tamaño. Entonces, para que no exista la integral impropia del producto, podrías hacer que la G tome valores grandes en este intervalo. Pero como estos van bajando a 0, la G en este tipo de intervalos tendrá que ir siendo cada vez más grande. Y las bases, como tendrían que ser siempre del mismo tamaño, eso causaría un problema para la existencia de la integral impropia de la G. ¿Se entendió? Sí. Entonces, como que en este tipo de intervalos no habría problema o sea, la G no puede compensar este decrecimiento de la F en estos cachitos para que a la hora de multiplicar el producto no tenga integral impropia, porque para eso la G tendría que ir tomando valores muy grandes en estos intervalos en bases muy grandes, en bases constantes.
Y eso le quitaría la integrabilidad a la G. ¿Vale? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las zonas de los intervalos en donde la F toma un valor fijo, digamos, pero las bases de estos rectángulos, sí se ve cuáles rectángulos, ¿no? Estos. Aquí las bases las vamos haciendo chiquitas, pero las alturas las dejamos fijas ahorita. ¿Sale? Ujú. Bien. ¿Qué chance tenemos? ¿Cómo podría ser la G en estos intervalos para que para que la integral impropia exista de la F? Sabemos que existe la integral impropia de la F. Bueno, en este caso va desde cero. Eso implica que existe la suma, o sea, la suma de todos los de los rectángulos rojos existe. ¿Sale? Quiere decir Ujú. que las bases se están haciendo chiquitas rápidamente. Esto implica que las bases de los rectángulos se hacen pequeñas rápidamente. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué opción tenemos para cómo podemos tomar la G para hacer que a la hora de multiplicar la F por la G, en esta zona, el área que obtenga sea más grande y el producto tenga chance a no tener integral impropia? Que la G sea constante en intervalos cada vez más grandes. Pero es que fíjate que acá, como las bases se están reduciendo, estoy tomando que la F es la constante cero en el resto del cachito del intervalo. Entonces, Sí. en esta zona no importa cuánto valga la G, a la hora de multiplicar, te va a quedar, te va a quedar muy grande, ¿no? Sí, Perdón, el producto te queda cero. te quedas. Te queda cero y ahí no habría problema. El chiste es en donde cuando la F valga cero, pues el producto no va a tener problema. ¿Sale? Entonces, lo que necesitas es, a la hora de hacer el producto, necesitas que las alturas te queden más grandes. Eso quiere decir que en estos intervalos necesitas que la G vaya por arriba de la constante 1. Sí. ¿Sale? Para que tengas chance a que los rectángulos que obtengas en el producto tengan área más grande. ¿Sale? Ujú. Ahora, aquí la cuestión es que como las bases se están haciendo chicas, la, la velocidad a que las bases se hacen chicas es una cierta velocidad. No necesitas a la hora del producto, por ejemplo, a la hora que tomes el producto te podría quedar, haz de cuenta, en el peor de los casos, un cachito arriba y luego igual a la F. O sea, no tiene que el producto quedar todo el tiempo arriba. Con que quede un cachito por arriba, ya tienes más área. En este cachito donde quedó por arriba, es en donde la G tuvo que quedar por arriba del 1. Sí. ¿Sale? Ahora, si suponemos que no existe la integral impropia, suponemos que no existe la integral impropia del producto, es
Porque esta área verde, que es la que queda por arriba del área roja, que la suma del área roja es así, les da un número real. Las sumas de las áreas verdes en el producto es lo que quedó por arriba de la F original. Para que el producto quede por arriba, en esa zona la G tuvo que ser mayor que 1. ¿Vale? Sí. Y estamos suponiendo, esta suposición nos lleva a que el área verde nos está sumando la suma de las áreas verdes sea infinita, ¿verdad? Ujú. ¿Vale? Entonces, si el área verde nos va sumando un área infinita, ¿qué puede pasar con la integral impropia de la G? Por lo menos en toda una zona aquí, tiene que ir, o sea, en todo un cacho, tiene que ir por arriba del 1. Entonces corre el riesgo de que no exista la integral impropia. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿de qué depende que exista o no exista la integral impropia de la G? Pues otra vez, que si en un cachito es mayor que 1, la G, el intervalo donde es mayor a 1 no puede ser muy grande, porque si no la integral impropia de la G no existiría. Sí. Pero por hipótesis, existe la integral impropia de la F y de la G. ¿Vale? Ujú. Bien. Ahora, entonces, la zona donde la G sea mayor a 1, vamos a ponerlo así. G, ya, lo voy a redactar. Ay, no, ya estoy escribiendo del otro lado de la hoja. Y ya se me está acabando el tiempo, maldita sea. A ver, voy a acabar con esta observación siguiente. Rápido. Sí. Si existe la integral impropia de la F, existe la integral impropia de la G, y no existe la integral impropia del producto, y estamos considerando que ambas son no negativas, es porque G es mayor o igual que 1, digamos, en cierta zona, le voy a poner aquí, en cierta zona. En cierta zona del dominio, ¿verdad? Obviamente. ¿Vale? Sí. Ahora, tomen, sea A, el conjunto de puntos en el intervalo A infinito, tal que G de X es mayor o igual que 1. O sea, ¿cuál es la zona del dominio de G donde es mayor o igual que 1? Pues el conjunto A. ¿Sale? Ujú. Como, como existe la integral impropia de la G, ¿qué pasa con esta zona? ¿Cómo puede ser?
noten que si la integral de la constante 1 en A, acuérdense que hay una función que se llama la característica del conjunto A, que es igual a 1 cuando X está en A y 0 cuando X no está en A. ¿Sale? Sí. Vean. ¿Qué les da la integral impropia de esta función característica? Esta área va a ser menor o igual que la integral de la función g, porque la g en A es mayor o igual que 1, ¿lo ven? ¿Sale? Sí. Entonces, como esto es un número real, esto es menor que infinito, esto tiene que ser finito. El área, digamos, si estamos pensando que A fuera una unión de intervalos, la longitud de esos intervalos lo está midiendo esta integral. Ya no puedo hacer ahorita todos los detalles por el tiempo, pero esas longitudes tendrían que ser una cosa chiquita. O sea, no puede dar infinito. ¿Sale? Entonces la G, aun cuando pueda rebasar la constante 1, no lo puede hacer en una zona grande. Luego explico a qué me refiero con que la zona sea grande, porque tiene que ver con esto. ¿Sale? Y ya Sí. lo enredé mucho ahorita y ya se me acabó el tiempo. Entonces, la G tiene chance de ser mayor o igual que 1, pero no puede ser en una zona grande. Entonces, después vamos a discutir a qué me refiero con eso de la zona grande y la zona chica. ¿Sale? Sí. Bueno, ahorita ya se me acabó. Les mando estas fotos y lo de la duda de Uriel. Y rápidamente, bueno, no, ya. Espero que vayan bien con la guía. El examen es el martes, échenle ganas, por favor. Y el lunes seguimos discutiendo qué onda con el producto, pero se ve que está más interesante, ¿verdad? Pues no, no hay porque no había interesados. ¿Sale? Pero es que al principio de la clase pregunté y no había interesados, pues. Ok. Bueno, si hay dudas, el lunes las checamos y que el resto sea clase de esto de integral impropia. ¿Sale? Bueno, que les vaya bien. Ahorita les mando las fotos.